Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. El Ministerio de Obras Públicas y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo continúan los operativos de desinfección de espacios públicos y hospitales. Los microempresarios beneficiados de Banca Solidaria recibieron 3 meses de gracia para el pago de cuotas, interés, capital, comisiones y cargos por mora. Los ciudadanos pueden enviar gratis al interior paquetes que incluyan medicamentos o artículos de primera necesidad a través del Impostdom, siempre y cuando no pasen de 20 libras. Los afiliados al Seguro Familiar de Salud pueden ser atendidos en clínicas sin tener que hacer copagos, gracias a un acuerdo entre la Asociación de Clínicas Privadas Andeclip y las ARS. El Ministerio de Defensa puso a disposición de varios centros de salud cabinas de desinfección. El presidente Danilo Medina emitió el decreto 148-20 que prorroga por un plazo de 17 días, contados a partir de este 14 de abril del 2020, el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Mario Lama, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, ONEC, consideró correcto y oportuno el programa Quédate en Casa, que aumentó a 5.000 y 7.000 pesos la posibilidad de consumo de los tarjetavientes de solidaridad. Igualmente, saludó la decisión del gobierno de ampliar el número de personas beneficiadas y la inclusión de grandes centros comerciales para mejorar la calidad y diversidad de la oferta. El pueblo dominicano ha reaccionado con valentía, responsabilidad y solidaridad. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus. Luego de la alocución del señor presidente y de las medidas que ha implementado, la de la aceptación de la tarjeta de solidaridad en los comercios, por ejemplo, miembros de ONEC, estos comercios tienen supermercados, farmacias y cosas de primera necesidad, que son los mismos meta de donde quiere llegar la tarjeta de solidaridad. Actualmente, la gente puede tener más accesibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugares donde ellos tengan uno de los miembros cerca, miembros de ONEC, pues pueden acceder más fácilmente a toda esa cadena de supermercados. Y por eso, el consumidor de la tarjeta, pues tiene una ventaja, que es que tiene más acceso de dinero en su tarjeta, porque si los artículos son más baratos, puede comprar más cosas con la misma cantidad de dinero que le están asignando. Aparte de esto, queremos agradecer no solamente a las autoridades por todas esas facilidades, sino también a todos nuestros colaboradores, que son los que están atendiendo a todas las personas que vienen con sus tarjetas y están día a día sacrificándose para que todo el mundo tenga acceso a los alimentos y a los artículos de primera necesidad. Pueden venir a confianza, todos los suplidores están siempre abasteciendo a todas las cadenas de supermercados y a las cadenas de farmacia, por supuesto. Para esos artículos que están buscando día a día la ciudadanía, pues lo tenemos disponible para todos. Los precios, la higiene y también que tienen más variedad de productos. Sí, un flujo grande, organizadamente, claro, entrando, ¿no? Ha habido una gran afluencia de público para eso, en todos los negocios. Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. Es bueno insistir que el estado de emergencia continúa vigente hasta el 30 de abril. Todas las disposiciones relativas al estado de emergencia siguen vigentes. Eso incluye el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Sin embargo, se permite la movilidad interurbana. Reservas del País no cobrará los intereses por mora de sus préstamos durante los próximos 6 meses. De acuerdo al Banco Mundial, por sus sólidos fundamentos económicos, la República Dominicana será el único país de América Latina que escapará la recesión causada por el coronavirus. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda presentaron al presidente Danilo Medina un conjunto de medidas para reactivar la economía dominicana y así mitigar los efectos económicos del coronavirus.
2.100.000 familias dominicanas recibieron la primera contribución que se derivan de los programas Quédate en Casa y el Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados FASE. La gran inversión en el sector agropecuario y la alianza de productores, alcaldías y transportistas han permitido que los mercados mayoristas y minoristas se mantengan abastecidos. Hay abundante comida. Las personas que se costearon la prueba PCR del COVID-19 entre el 18 y 31 de marzo pasado en laboratorios privados autorizados recibirán el reembolso de su pago por medio de las ARS. Si necesitas información, llama a *462. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus. Gracias por estar una vez más en sintonía con su programa de todos los sin límites. En el día de hoy seguimos en cuarentena, así que imagino que tenemos muchas personas desde su casa ya que están conectados con Única Radio en esta ocasión con nosotros en Sin Límites. Javier, buenos días. Buenos días, feliz día del locutor a todas las personas que comparten este oficio. Sí, verdad, hoy es el Día del Locutor, un Día del Locutor que nos encuentra diferentes, haciendo transmisiones desde la casa, por las condiciones mundiales que estamos viviendo. Pero es bueno, Javier, ahora que tú recuerdas la fecha de hoy, que hablemos un poquito de la responsabilidad que tenemos los comunicadores y los locutores en este momento que estamos viviendo. Hemos visto que es parte de nuestra responsabilidad comunicar, informar a la gente lo que está pasando. Así es. Muchas personas al no poder salir a la casa, a la calle, al no poder estar en contacto con el día a día normal, pues están más en sintonía con sus programas favoritos y están también por las redes. Entonces, a nivel de radio, en el caso de nosotros, o a nivel de televisión, es muy importante que la gente sepa o que los tengamos en cuenta que nos toca en este momento de la vida ser responsables con lo que vamos a decir, con lo que estamos hablando, porque nosotros muchas veces depende que la gente entienda las noticias y sobre todo, Javier, que no juguemos con la veracidad de la noticia. Todas estas semanas han sido una muestra muy clara de que cuando una persona desinforma lo que se puede causar. Javier. Bueno, parece que Javier se ha desconectado. Estos son los problemitas técnicos que a veces dan Estoy por aquí. Está por aquí. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo te sentimos? Salí a llevar una compra que hice el miércoles a la casa de mi mamá. Tú te estás entrecortando, Javier. Parece que es la señal donde tú estás. La policía y tú le das No, Javier, no estamos entendiendo nada de lo que dices. Tu señal está bastante mal. ¿Tú nos escuchas bien a nosotros? Bueno, en lo que Javier... y ellos pues entonces le dan el paso. Sí, muy bien. Está perfecto. Sí, pero nosotros a ti no. Tú te oyes intermitente. Ah, ok. Nada de lo que tú dijiste se entendió. Javier llega a la casa y conecta con una señal buena. Vamos a ir... Estaré conectado por aquí. Perdón. Vamos a ir comentando un poquito la actualidad, lo que son hoy las noticias referente al coronavirus, según el boletín ya emitido por el Ministerio de Salud. En el día de hoy tenemos que ya van 4.335 casos confirmados, 209 casos. O sea, en el día de ayer fueron detectados 209 casos. Tenemos 217 fallecidos, lo que equivale a un 5% de la tasa de letalidad de los afectados.
312 recuperados. Esta es una cifra muy importante y muy alentadora porque vemos como cada día ya más personas están logrando pasar lo que es el COVID. Tenemos 10.038 personas han sido descartados ya y 14.373 muestras que se han hecho al día de hoy. Es muy importante, señores, establecer una diferencia entre las muestras rápidas y las muestras PCR. En su discurso de anoche, el presidente hablaba de unas 50.000 muestras y de una vez vimos en las redes que se movilizó un grupo queriendo decir que el presidente hablaba una cosa y el ministro de Salud otra. Es importante que quede claro que el presidente se refirió a la suma de muestras de tomas PCR, de pruebas PCR y de pruebas rápidas. Ahí andamos ya en las 50.000 o más pruebas. Ahora, el ministro de Salud solo se refiere en sus alocuciones a las pruebas PCR, que en este caso van ya por 14.373 pruebas. Entonces, no quiere decir que el presidente tiene un dato y que el ministro de Salud tiene otro. No. Es que el ministro de Salud Pública, en sus estadísticas diarias, solamente está trabajando con el conteo de las pruebas PCR, porque son las pruebas que desde un principio se han dicho que son las que son totalmente confiables. En el caso de las pruebas rápidas, el gobierno siempre ha dicho desde el inicio que tienen un error, un margen de dar un positivo falso, un negativo falso, y por eso estas pruebas no están entrando a las estadísticas que lleva Salud Pública, pero sí se han logrado descartar a través de ella una gran cantidad de personas que han dado negativo y otras que dan positivo, y lo que hace es que se confirma luego con una prueba PCR que esa persona dio positivo. Entonces es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de dos tipos de pruebas. Pruebas PCR, que son las exclusivamente el Ministerio de Salud, y pruebas rápidas, a la suma que se refería el presidente ayer al hablar de 50.000 pruebas que se han realizado. O sea, entre PCR y rápida ya van más de 50.000, pero PCR solamente llevamos 14.373, lo que es un dato que debemos manejar y que debemos entender para no entrar en confusión. Porque al hablar de dos tipos de pruebas, la gente a veces cree que es una sola prueba, pero son realmente dos. Lo importante de la prueba rápida es que se están haciendo ya de manera masiva. Por eso vimos, por ejemplo, que hoy tenemos 209 casos, pero ayer tuvimos 300 y tantos de más. A medida que las pruebas se masifiquen, cada día van a ser más los casos positivos que van a aparecer, pero va a llegar un momento que vamos a llegar a lo que decían Z y vamos a llegar a una totalización. Entonces, a partir de ahí ya la curva de afectados empieza a bajar. Entonces, es muy importante que mantengamos la calma en esta semana cuando los números empiecen a crecer, porque es lógico, al masificarse la toma de muestra, pues entonces los números aumentan. Y ya luego entonces empezaría lo que sería el proceso normal de la enfermedad, de empezar a bajar los números y empezar a aparecer nuevos casos ya en pequeñas cantidades. Esto no quiere decir, como decía el presidente anoche, que debamos romper la cuarentena, porque justamente ahora es a retirar más las medidas para evitar el contagio, para no evitar las estadísticas. Es muy importante que las personas entiendan la necesidad de quedarse en casa, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que extremar las medidas en estos días. Y sobre todo, señores, tenemos que con el toque de queda y con lo que es la cuarentena en sí. Yo ayer, cuando yo estoy trabajando, por mi trabajo, yo tengo que ir a trabajar, y cuando venía a la casa, veía el 27 de febrero muchísimas personas paseando sus perros. Señores, salir a pasear el perro no es una necesidad básica, no es una urgencia. Y usted, aunque puede contaminarse en esos 15 minutos, 20 minutos que usted dure en la calle,
el perrito, usted puede contaminarse. Entonces tenemos que ser más con el momento que vamos a decidir para hacer. Son necesidades básicas: ir al supermercado, ir a una farmacia, ir a un banco, pero lo del banco es relativo. Recuerde que la mayoría de bancos, por no decir todos, ya ofrecen sus páginas de internet. Entonces usted puede hacer una transferencia, usted puede hacer pagos sin tener que salir de su casa. Solamente si usted necesita depositar un dinero o hacer un retiro, entonces usted debe. Hemos visto en esta semana en los lugares donde más personas se han aglomerado son en los bancos y en los supermercados. La recomendación es: haga una lista con todo lo que usted puede necesitar en la semana para que vaya una sola vez y que vaya una sola persona, porque también es muy tedioso lo que hay que seguir cuando usted llega del supermercado, porque usted tiene que llegar para pasar por un proceso de higienización que se muy, es tedioso, o sea, llegar a lavar todos los productos, botar las fundas, que este producto antes de lavarlo no tenga contacto con lo que está en la despensa, luego usted va a bañar. Yo creo que es un tema de organización. Hay personas que no pueden estar en la casa, que tienen imperante de salir, entonces si su salida es al supermercado, hágalo una vez a la semana. Busquen que entretenerse. Entonces, justamente hoy vamos a estar hablando con nuestra querida Karina Salazar, nuestra psicóloga experta en terapia cognitiva y manejo de crisis y duelo, sobre la convivencia familiar y de pareja en estos tiempos de cuarentena. Seguimos escuchando tanta gente hablando de la necesidad de salir y por qué se le hace tan difícil mantenerse en sus casas en estos momentos en que estamos pasando por una pandemia y que se ha convertido en una necesidad mundial el quedarse en casa. Hola, Karina. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Un placer volver a estar con ustedes. Excelente, todo bien. Karina, vamos a hablar un poquito, no, vamos a hacer el día de hoy, sobre la convivencia familiar en cuarentena, porque de verdad que cada día se está convirtiendo, es más difícil que las personas entiendan que deben quedarse en casa, y escuchamos de problemas que han surgido de padres con hijos, de parejas, incluso el tema de la violencia familiar en estos días se ha acrecentado un poco porque la gente ha entrado en desesperación. La gente se resiste a estar en casa. Entonces yo quiero que hablemos de eso, Karina. ¿Cómo podemos manejar esta situación? ¿Cómo puede uno como padre o como pareja llevar una convivencia realmente sana en estos días en que tenemos que estar confinados a la casa? Sí, es un tema muy interesante, Amanda. Es algo que, pues, se supone que todos deberíamos cada día conocer un poquito sobre este tema, porque no es ahora en la situación de la pandemia que estamos viviendo en familia, sino creamos nuestras familias y todo el mundo tiene tiempo manejando situaciones en familia que ahora simple y sencillamente se acrecentan por el confinamiento. ¿Qué pasa? Nosotros los seres humanos somos especiales, podríamos decirlo así. Nosotros le tenemos miedo a los conflictos y ese es el punto más importante. Por eso de ahí salen, de ahí surgen, de ahí salen todas las situaciones de la convivencia en familia en momentos de confinamiento. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos miedo a los conflictos y los evadimos. Yo digo que lo primero que tenemos que hacer para nosotros entender de una convivencia sana familiar en estos tiempos es permitir que sucedan los conflictos. Increíblemente, tal vez no nos ponemos a pensar en qué es lo primero que tenemos que hacer. Permitir que sucedan los conflictos en la familia, entre los miembros, y gestionarlos. ¿Qué significa gestionarlos? Es muy cansado para nosotros evitar los conflictos. O sea, es más cansado evitarlos y tratar de apañarlos o poner, vamos a decir, taparlos, que gestionarlos.
Pero lo normal entre los seres humanos, cuando hay roces o diferencias de pensamiento, porque todos tenemos un pensamiento en base a cualquier cosa diferente, puede ser similar, diferente, parecido, pero es muy, muy difícil que en una familia de 2, 3, 4 miembros siempre tengamos todos el mismo pensamiento al respecto de cualquier cosa. Entonces, lo que yo entiendo es que en base a las diferencias que nosotros tenemos, debemos permitir que pasen los conflictos entre nosotros y gestionarlos de manera inteligente. Pero para eso nosotros tenemos que, en primer lugar, no temerle al aburrimiento. Es algo increíble, mi querida Amanda. Le tememos al aburrimiento. Los padres le tememos al aburrimiento nuestro en convivencia con nuestra pareja y le tememos al aburrimiento de los hijos que están en la casa. Hola, Javier. Hello. Ok, ya qué bueno que ingresaste. Entonces, te decía, le tenemos miedo al aburrimiento, pero hay algo que tenemos que reconocer y es que tenemos que permitir que los miembros de nuestra familia se aburran y nosotros no convertirnos en un proveedor de entretenimiento. Cada quien tiene que gestionar la forma en la que pasa su confinamiento, la forma en la que comparte con el otro y gestionar manejar su propio aburrimiento, ¿no? Por ejemplo, mamá siempre comprando los juegos o vengan, vamos a hacer algo o ahora vamos a hacer un pastel. No, debemos permitir que cada quien haga lo que entienda que debe hacer en su momento de confinamiento, permitir que se aburran y ellos mismos este proceso lo utilicen para sanarse, para aprender cómo manejar esta situación. Entonces, es una cadena de cosas. Por ejemplo, yo te podría hablar, hay algo sumamente importante que debemos manejar y es el desarrollo de la tolerancia. Pero, ¿sabemos nosotros cómo ser más tolerantes? Por ejemplo, ¿cómo desarrollamos la tolerancia? Bueno, eso es un tema, parte de esto, pero es un tema, vamos a decir, bastante profundo. Porque para nosotros desarrollar la tolerancia tenemos que saber qué nivel de tolerancia tenemos. Y nada más lo conocemos cuando estamos presionados. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es valorar las diferencias. Eso es para tú lograr tolerancia y conocer tu tolerancia. Valorar las diferencias entre tú y las personas que están en tu círculo. Valorarlas significa conocerlas y también reconocerlas y después ignorarlas, porque somos diferentes. Entonces, después que ya yo conozco las diferencias que hay entre nosotros, los que estamos aquí, bueno, por ejemplo, en una casa de 4, a uno le gusta ver la televisión, al otro le gusta cocinar, o sea, conocer las diferencias. Estamos hablando de diferencias sencillas. Claro. Después que tú las conoces, entonces tienes que reconocerlas, es decir, asumirlas. Estas son las mías. Yo soy así. Y después ignorar la de los demás, porque eso es el respeto al derecho ajeno. Ya después de ahí, que nosotros valoramos la tolerancia y la estamos reconociendo y sabemos que cada quien tiene sus cosas diferentes, entonces vamos al otro punto, que es empatizarnos con la forma de pensar tuya y la mía. Y por ahí vamos puntos por punto que te los podría mencionar con todo gusto. Exacto. ¿Cómo podemos lograr esa empatía? Porque muchas veces la responsabilidad, como tú decías en principio, de que todos estemos contentos, de que todos estemos felices, recae sobre la madre, que es la que tiene que inventarse los miles de juegos, que es la que tiene que estar al pendiente de que los muchachos hagan la tarea, que estudien. Entonces, ¿cómo lograr empatía? Ok, mamá empatiza con ellos, pero ¿cómo los demás empatizan con mamá? Ahí está la situación que, como te dije al principio, cada uno tiene que asumir la forma en la que maneja los sentimientos. O sea, y cómo es la forma más fácil o la forma más correcta de enseñarle al otro, precisamente con tu ejemplo. No significa que no nos vamos a enojar, óyeme, todos nos vamos a enojar, aunque tú tengas todos los estudios del mundo, te van a llegar momentos en el que no logras empatizarte con el otro, obviamente nunca aceptando una situación inaceptable. Pero lo ideal es que todo el mundo maneje en su interior la forma en la que se empatiza con el otro, la forma en la que maneja precisamente sus molestias, sus incomodidades. Y pues hay algo muy, muy interesante. Yo siempre digo, pensar, primeramente evitar los sincericidios viscerales.
que no, Ay, ay, ay. no sinceramos, ¿Cómo que se llama? Sincericidios. los sincericidios Sincericidios viscerales, viscerales. pero no significa que no nos va a dar, o sea, a todos nos da, cualquiera, ¿no? Nos sinceramos visceralmente y ¿qué pasa? Ahí no llevamos esos 4 pasos que son los más importantes en la convivencia. Pensar, reflexionar, actuar con calma y respetar. Esos son los 4 pasos importantes en una convivencia. No significa que porque tú tengas toda la experiencia del mundo en manejar tus emociones, no lo vas a hacer. Todos lo hacemos, nos pasa. Pero si conocemos este canal para poder continuar adelante en una relación, en una convivencia, sea en cuarentena o no lo sea, de pensar, reflexionar, actuar con calma y respetar, es vamos a decir que es una llave que te dan a un candado bastante importante que debes guardar. Estaba sin audio yo haciendo preguntas. Yo te iba a decir que no te escucho. Tú sabes que esto es hay que acostumbrarse al muteo, al volver a... Ok, entonces, me encantó el término ¿cómo es? Sincericidio. Sincericidios viscerales. Correcto. Esos sincericidio, eso es cuando yo saco todo lo que tengo adentro. Visceralmente, correcto. Y nos pasa a todos. De mala forma, plantanado. Claro, hay que evitar, pero hay que evitar en la mayoría de las veces que te vengan, que surjan. Es mejor los 4 pasos maravillosos. Pensar, reflexionar, actuar y respetar. Pensar, gestionar, actuar. Pensar, reflexionar, actuar con calma y respetar. Ok. Entonces, ¿cómo logramos en una casa donde estamos conviviendo todos, donde, vuelvo y te repito, normalmente la mamá o el papá, en muchos casos, es el que está gestionando todo? ¿Cómo logramos poder aplicar estos 4 pasos? O sea, como yo soy la primera, vamos a decir, poniéndome como ejemplo de que sea en mi caso, cómo yo gestiono esto en mí para poder luego ayudar a mi familia a gestionarlo, porque es como tú dices, uno en un arranque, pues arranca a decir por ahí todo lo que le viene todo lo que siente en ese momento, y cuando tú vienes a ver, estás hiriendo, perdón, sensibilidades. Entonces, ¿cómo uno, desconocedor de la conducta, de la psicología y demás, podemos gestionar estos 4 pasos para que cada miembro de nuestra familia aprenda e integren en su nueva modo de vivir estos pasos para poder llevar una convivencia tranquila? Sí, de hecho, en estos pasos o esta conducta que debemos hacer propia de nosotros siempre, no es para que el otro aprenda o para que el otro actúe como tú, sino simplemente tú estás actuando de una manera que te protege a ti y al mismo tiempo protege el ambiente que circunda al otro o a los otros. Y eso es lo que hace, exacto, eso es lo que hace un bloqueo automático para que el otro pueda responderte de una manera distinta. O sea, tú te comportas de una manera, por lo tanto estás estableciendo un patrón de conducta alrededor tuyo. El otro normalmente emula, no siempre, emula la conducta tuya y así van aprendiendo una convivencia más sana. Una de las cosas que me preguntaba, te puedo responder de la siguiente manera. Como yo te dije, siempre empezando con pensar. Eso es desarrollando la tolerancia. Cuando estás pensando, estás desarrollando la tolerancia. No te das el tiempo de el sincericidio visceral, que es el que sale inmediatamente, porque estás ocupando tu mente en pensar, valorando la diferencia que haces. Bueno, déjame ver qué pasa, por qué él me está pensando de esa manera, yo pienso diferente. Ahí empiezas a valorar las diferencias. Y cuando las valoras y dices, caramba, pero somos diferentes, esta persona es así, entonces empiezas a ignorar esas diferencias. Después de ahí va el paso maravilloso y un poco más difícil, que es empatizarte, ver la otra perspectiva. ¿Cómo piensa el otro? Lo veo de otra perspectiva, me pongo en tus zapatos, bueno, pues tú tendrás tus razones. Pero en ese momento yo me estoy dando tiempo para pensar. Exactamente. No te oigo, Amanda. Sí, pero... Dale, Javier. Es más difícil la parte de empatizar, porque no es tan fácil ponerse en el zapato del otro. Mira, Javier, eso dice todo el mundo hasta que lo comienza a hacer.
En cuanto tú comienzas a empatizarte con el otro en sencillas tareas, pero vamos a poner un ejemplo. Amanda, Claro. nosotros tenemos cuánto que no vamos a hacernos las uñas al salón. Nos las hacemos aquí en la casa, ¿verdad? Bueno, Porque ya, de que ni siquiera la podemos enseñar ya. vamos a hablar de la cocina, Javier, por ejemplo. Si tú vives con más personas y tú Ajá. haces algo en la cocina, tú friegas normalmente, ¿verdad? Te empatizas, aunque lo más chulo, lo más fácil es dejar todo ahí en el fregadero, ¿no? Claro. Pero Lo más fácil, y eso es lo que saca al otro de casilla. Porque tú sabes que también, por ejemplo, si nos ponemos un horario para el fregado y yo dejé la cocina limpia y viene Javier y la ensucia, y no se pone en mi lugar, cualquiera le vuela arriba, ¿eh? entonces él no está Sí, es empatizando. verdad. Claro, pero cuando él piensa, espérate, déjame yo eso que acabo de hacer, quitarlo, limpiarlo, dejarlo como lo encontré para que Amanda no encuentre eso y pues facilitarle la vida, estamos aquí todo trancado, ahí te estás empatizando, es fácil. Es fácil. Si yo estoy en una casa y quiero escuchar una música, pero yo entiendo que a no todo el mundo le gusta mi música, pues yo la quiero escuchar. Entonces, ¿qué hacemos? Respeto tu espacio, yo la escucho en mi espacio y estoy empatizando contigo. El que no empatiza es la persona egoísta. Muy bien. Okay, O sea, que entonces, espérate. El que no empatiza es una egoísta. persona Es egoísta, egoísta. claro, está pensando única y exclusivamente en sí mismo. Mira, Y a hay veces una hay pregunta. egoísmos tan fuertes, egoísmos tan fuertes que es que no te permiten ni ver lo que el otro quisiera desear. Oye, Okay, Karina, creo que wow. está Miguel por aquí porque estoy viendo el programa. Hola, Única amiga. dice, si no me gusta hacer nada en casa, ¿cómo puedo sentirme útil? Si no me gusta hacer nada en casa, ¿cómo me puedo sentir útil? Pregunta Luis Miguel, ese es un quicio. Pero no, pero espérate, vamos a A rehacer la pregunta. no me gusta. Si no me dejan, supongamos que tenemos mamá o papá controladores de eso que todo lo hacen. No me dejan participar en ayudar en las quehaceres de la casa, entonces ¿cómo me hago? Porque me voy a aburrir. ¿Cómo logro que mamá empatice conmigo para que me deje hacer oficio? Sería. Amanda, yo creo que honestamente esa no es una pregunta real para el momento del COVID, porque ahora todas las mamás queremos ayuda. Pero yo estoy casi diciéndole al que venga para acá, yo voy a conseguir una pruebita de la rápida para hacérsela y si es negativo, lo voy a mudar para mi casa para que no se aburra. Así es, pero realmente si llega a suceder algo así, de que no te guste hacer nada, yo creo que lo primero es que tienes que analizar en la situación que estamos todos y empezar a conocer lo que es empatizarte. Bueno, no me gusta, créanme que mucha gente no le gusta, pero no lo hacemos por gusto, lo hacemos por el respeto al área del otro, por el respeto que el otro se sienta bien y precisamente por la empatía. Y la necesidad en la que estamos ahora todos, porque esto es un caso de emergencia. Claro, por supuesto. Entonces, es más que gusto, por el respeto, por el cariño, Luis Miguel, por el amor que yo pueda tenerle a la persona con la que convivo. Entonces, yo doy un poquito más de mí, no por gusto, pero en este caso por necesidad, y coopero con todo el mundo. Si, por ejemplo, no te gusta la cocina, pues bueno, asígnate tú mismo barrer o asígnate tú mismo bajar la basura, algo que tú puedas comprar. Exacto, cada quien va colaborando con lo que le gusta. Esa es otra cosa, yo pienso, Karina, que quizás una bonita forma de poder convivir en estos días es que dentro de los oficios distribuyamos entre cada uno de los miembros de la familia el que más le gusta. A nadie le gusta hacer oficio, pero hay uno que me gusta, que me disgusta menos que otro. Por ejemplo, Es menos pesado. pero a mí me gusta trapear, o sea, prefiero trapear a fregar. Que nos distribuyamos entre todos los miembros de la familia lo que a cada quien más le guste o menos les disguste. Yo tengo aquí uno que me está mirando. O lo que más sepa hacer, porque por ejemplo, a mí tal vez no me gusta tanto fregar, pero yo soy rápida. Yo saco todo rápido y dejo todo limpio. No es que me gusta, no es que yo disfruto, no, pero lo hace bien. Claro, por supuesto.
Exacto, no, tú no dejas el sedazo lleno de comida, no dejas cosas con grasa. Entonces, exacto, bueno, es un tema de conocer cuáles son mis habilidades, en qué soy mejor, porque igual yo soy buena lavando el baño, pero no sé arreglar la cama bien. Entonces vamos cada quien a descubrir cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras fortalezas en los quehaceres del hogar y por ahí nos vamos. Yo creo que este es un buen momento, Amanda y Javier, para como seres humanos desarrollar la tolerancia, que es algo muy importante, que no nos va a servir ahora en el momento de la pandemia, sino nos va a servir para toda nuestra vida y en cualquier tipo de ambiente. La familia, en el trabajo, con los amigos. Todos tenemos caracteres diferentes, unos más fuertes que otros, pero definitivamente la tolerancia, el saber abordar un conflicto sin esquivarlo y para después de ahí entonces fortalecer tu autoestima es básico en los seres humanos. Así es. Karina, una pregunta. Para tú, o sea, dependiendo el nivel que uno tenga de tolerancia, ¿hay ustedes los psicólogos utilizan algunas terapias o recomiendan algunos ejercicios dependiendo, no sé, de la característica de cada persona para realizar y como que sobrellevar esto? Porque como dice, cada quien tiene diferentes caracteres. Correcto. De hecho, casi todos los conflictos que salen en los seres humanos, por ejemplo, conflictos de pareja o conflictos de los adolescentes que llegan a tener situaciones de consumo de droga y todo, son precisamente porque no saben manejar la tolerancia que tienen consigo mismos o con los demás. ¿Y qué haces? Son terapias conductuales. Lo primero que nosotros hacemos es identificarte, ayudarte a identificar tu nivel de tolerancia. Yo no sé si ustedes en algún momento cuando eran chiquitos, cuando estaban en el colegio, así, o veían o hacían esas rabietas que se les cerraban a uno los ojos y una profesora mía, que voy a mencionar el nombre porque ojalá esté muy bien por ahí, María Yolanda del Colegio Serafín de Asís, me enseñó a desarrollar la tolerancia a los 9 años, de una manera que yo le enseñé a mis hijas cuando estaban pequeñas también, y era cuando tú tenías ese momento de rabia, ese momento visceral, ¿verdad? Que tú no podías controlar. Una simple y sencilla contada de números del 1 al 9, pero no a la carrera, sino despacio. Yo me acuerdo como ahora en el colegio, me empezó a hacer entender primero que tenía que bajar el nivel de rabia que estaba manejando mi cuerpo, inclusive se siente físicamente, ¿no? Y después de ahí, con el tiempo, ir manejando poco a poco, ya no tengo que contar, como quiera nos sigue pasando a todos los seres humanos, pero ahora nos damos el tiempo de pensar y reflexionar. Esas son terapias conductuales para cuando la gente no tiene nivel de tolerancia. Por eso a veces tantos feminicidios, tantos homicidios, porque te llegan la rabia, te llegan los sentimientos puede pasar cualquier cosa alrededor tuyo en cuanto a sentimientos, y tú actúas sin pensar ni reflexionar. Muy bien. Eso es un ejercicio que yo creo que podemos aplicar ahora en este tema. Si a alguien en la casa le llegó ese momento de rabia, es una buena forma de bajar revoluciones y volver a... Andy, creo que había un anuncio que decía eso. Cuenta hasta... Ajá. Sí, yo me acuerdo de eso. Y no es hasta el 3, realmente es hasta el 9. Así se le enseña a los niños pequeños en psicología. Cuenten hasta el 9 de manera despacio. Cada vez que cuenten, vuelvan a contar, todavía espaciando más los números. Ok. Así ahí le va dando tiempo a pensar. Y el que es muy, muy rabioso puede hacer hasta el 18, 19 quizás. No, lo que tiene que hacer es el 9. No, porque, señora, hay de todo. Vuelve y lo repite. Vuelvo al 9 y arranco por el 1. Porque entre una y una debe haber un espacio y volver a empezar. De hecho, te voy a comentar algo muy importante de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tú estás en ese momento de reflexión, la mayoría de las personas no abordan el conflicto. Es decir, piensan. Cuando piensan y se bajan, se trancan en su caparazón y no abordan el conflicto.
El conflicto tienes que abordarlo, no lo puedes esquivar, porque se acumula como si fuera una comida en una despensa. Mira, tú sabes que Ya. tú estás respondiendo a una pregunta de Cleo González, Ay, que así, Leo González. así esa misma pregunta, ¿qué pasaba con las personas que posponen los enfrentamientos? Que si eso era tolerancia. No, esas personas no tienen inteligencia emocional suficiente para afrontar la plática y la conversación y no evitar el conflicto, lo esquivan. Ven el conflicto y lo esquivan porque la forma más fácil es que se bajen y se calman para ellos, pero no aprenden. Pero vean, exacto, pero cuando tú esquivas un conflicto, eso se va quedando ahí. Claro, se acumula. Entonces llega un momento en el que me dice después, o yo te digo a ti después, sabes que hay muchas cosas que no me gustan. Mamá e hijos, o padres, esposos, hay muchas cosas que no me gustan. ¿Tú te acuerdas cuando en el año 1980 no abordamos el conflicto, no sanó el conflicto, lo esquivamos, por lo tanto lo guardamos? No existe un perdón. Oh, No hay tiempo de perdonar, si no lo abordé, ¿cómo perdono? Exacto. entonces lo que se va guardando es ese resentimiento que llegado otro día donde vuelve a haber otro conflicto, explota y sale una mezcolanza de temas que nada tienen que ver con lo que explotó ese momento. O tú dices, pero yo no le dije nada, fue una tontería. Y esa detonó en un pleito, pero es por todo lo que iba guardando, porque en el momento... Claro, no se puede abordar el conflicto en medio de la situación, no se debe, porque no todo el mundo tiene la inteligencia emocional, de manejarlo sin ofender o sin los feminicidios viscerales, pero se debe abordar después, cuando está el tiempo de reflexión, porque si no, no crecemos como seres humanos, no aprendemos de la situación, guardamos el conflicto y ese conflicto, así mismo como las bacterias, se va juntando con otras de su misma especie y se crea una situación ya formada de resentimiento en contra de la persona. Wow. Así es. Ya tú sabes, Javier. Bueno, eso hay que controlarlo. Se complica de una manera que uno se queda como, uff. Sí, como que wow, espérate. Y hablando un poquito ahora de la convivencia familiar en estos días, pero en el tema de pareja, ¿cómo podemos manejar? Porque tenemos este tipo de parejas. Hay las parejas que entraron bien a la cuarentena, que no tenían ningún problema, pero que el hecho de convivir tanto tiempo, entonces ha aflorado el problema. Pero tenemos aquellas parejas que entraron a la cuarentena con un problema. Entonces, se ha agravado la situación. ¿Cómo uno como pareja puede manejar esta situación, este momento? Se está entrecortando. Ok, ahí me oigo mejor. Parece que... Te decía, en el caso de las parejas, tenemos parejas que entraron de diferentes maneras a la cuarentena. Aquellos que estaban bien, que no tenían ningún problema y que el hecho de tener que pasar tanto tiempo, tantos días juntos, entonces ha ocasionado el problema. Aquellos que sí tenían problemas y que entraron con problemas, entonces imagínate tener que convivir el día a día, y aquellos que simplemente entraron sin problemas y durante la cuarentena han aprovechado este tiempo para acercarse más como pareja y están felices y no han tenido problemas. Entonces, en los primeros dos casos, ¿cómo nos manejamos? O sea, claro, aplicando ya un poco de lo que tú has dicho, pero ya a nivel de pareja, ¿cómo vamos manejando la situación? Porque cuando hay un problema entre la pareja, normalmente también ya cuando estamos todos trancados, los niños van a entrar en el proceso. Entonces, ¿cómo, como adultos que somos, cómo aprendemos o cómo debemos manejarnos en esta situación para que estos problemas, ponerle como un stop o cómo para ya una vez salimos de la cuarentena, entonces buscar la solución real? Porque yo me reía con un meme que me llegó, pero sé que es una realidad. De esta cuarentena van a salir muchos divorcios, como también de esta cuarentena van a salir muchas parejas arregladas. Entonces, ¿cómo vamos manejando para que sea lo menos traumática posible? Lo de los divorcios no está tan mal. Sí, ¿Perdón? Lo de los divorcios no está tan mal. Javier. Él lo dice porque lo vive solo, tú ves. No, de hecho, yo te voy a dar mi punto de vista muy honesto. Y es que realmente creo que este tiempo de cuarentena es un tiempo que hasta eso ayudaría
a las parejas a definir su situación y lo que quieren vivir de ahora en adelante. Entiendo que no estamos obligados, de hecho no es una obligación estar junto a alguien con el que tú no te sientas bien o al que tú no lo hagas sentir bien. Entonces yo entiendo que este tiempo en el que no hay para dónde ir, es un buen momento para que papá y mamá se sienten, porque ya papá no va a salir por los viernes por ahí y mamá con las amigas. Ahora mismo vamos a sentarnos inteligentemente, volvemos al mismo punto de siempre, la inteligencia emocional. Sí, exactamente, eso es, óyeme, la sal en la alimentación del cuerpo y de la mente de la persona, la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos, este es el momento ideal porque no hay para dónde ir, vamos a darnos ese tiempo, vamos a hacer una cita, tú y yo, donde no van a estar los hijos, porque los hijos o en tiempo de pandemia o no, los hijos se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y lo asumen y llega un momento, dependiendo de la edad obviamente de cada niño, que hasta a veces ni siquiera lo toman tanto en cuenta, ya se acostumbran a la situación que hay en la casa, cosa que es dañina para ellos, porque luego lo emulan en su vida de adultos. Pero en este momento en el que estamos en la casa, a veces el papá dice, bueno, tengo que ir al banco, la mamá al supermercado, respiran aire profundo y vuelven a la casa y creen que ya se va a solucionar así. Creo que no, volvemos a lo mismo, a abordar el conflicto. Vamos a sentarnos, vamos a hacer una cita. Javier, vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Estas son las cosas con las cuales yo no puedo convivir. Un ejemplo, de estas 5 cosas con las cuales yo no puedo convivir, de las que tú haces, ¿cuáles tú puedes mejorar si estás interesado en continuar conmigo? Lo primero es eso, saber si estamos interesados en continuar con la persona. Si no estamos interesados en continuar con la persona, pues hagamos un acuerdo de, como no somos enemigos y hay cosas en común, que pueden ser los hijos, como pueden ser cosas materiales, vamos a terminar este momento de cuarentena con paz, respeto e inteligencia emocional hacia el otro. Si estamos interesados en arreglarnos porque nos queremos, por ahí queda algo de amor el uno por el otro, entonces vamos a agarrar una hoja y un lápiz y vamos a hablar de las cosas con las que tú no puedes convivir o con las que yo no puedo convivir, a ver si podemos erradicarlas de nuestro comportamiento diario y llegar a un acuerdo como si fuera un contrato con el banco. O sea, que tengo que cumplir con todo lo que pongamos en ese acuerdo y me imagino que en ese acuerdo ponemos penalidades si no cumplimos. No es que tengo que cumplir, es una tarea de autoconvencimiento, porque como yo, lo primero fue determinar si yo quiero estar contigo y me dije que sí. Ok, me dije que sí, entonces no es una obligación tener que cumplir eso, sino cuando tú escribes algo, es la forma más fácil de tú asumirlo, no se te va de la mente, está escrito. Entonces vamos a nosotros hacer una tarea de actuación diaria para que esto se cumpla. Un ejemplo, podemos poner un ejemplo, Javier y yo estamos peleados porque, no sé, dime por qué Javier estamos peleados. Vivimos peleando todo el... Porque yo... Sí, dile. ¿Cómo fue, Javier? ¿Por qué tú qué? No escuché. Lo que pasa es que no escuché bien la última parte. Le dice Karina que vamos a poner un ejemplo, que ustedes sean pareja y están peleados. ¿Por qué viven peleando? Porque yo soy muy regueroso. Sería un motivo de divorcio, Javier. Pero seguro. Bueno, hay gente que sí. No. Vamos a decir mejor que será porque tú no me prestas atención nunca, en ningún momento, estás nada más en tus cosas. Y yo ya me cansé. Está bien. Y el escape es el reguero. Entonces, vamos a suponer que tú quieres estar conmigo y yo quiero estar contigo, pero eso a mí, de verdad, yo te digo honestamente, yo no puedo convivir con eso, que tú no me pongas caso. ¿Tú crees que hay alguna forma de tú modificar eso? Claro, vamos a terapia con Karina, la coach Karina. Yo creo que sería, ahora estamos en cuarentena, no puedo hacer. Karina nos está consultando. Lo podemos hacer por Zoom. Yo creo que podemos hacer algo más fácil. Vamos a hacer una actividad juntos durante el día. ¿Te gusta cocinar algo? ¿Qué te parece si lo cocinamos juntos? Y vamos a empezar
partir de ese poco tiempo, o sea, ese tiempo que tú no le estás dedicando a tu pareja, y vas a escoger un 25% de tu tiempo para ella. Ahí empiezan las cosas a... Y si, por ejemplo, esa gente tiene todavía ok, cociné con esa persona, hice una actividad como para integrarme a esa persona, y como que no fluye, termina en un pleito eso. Bueno, Javier como que me está dando unos ejemplos. Una vez pasada la cuarentena, consulte con su abogado. Ahí vamos. Es un proceso que no es algo que lo vamos a lograr mañana, es un proceso de estamos dispuestos a hacer algo y es un proceso gradual de acostumbrarnos y de nosotros dar de nosotros mismos, ser empáticos, olvidarnos del ego, guardar el ego en la gaveta, eso sería chulísimo. O sea, ahora en la cuarentena todo el mundo saca su ego, lo mete en una bolsita, lo amarra bien para que no se salga y lo guarda en una gaveta con llave. Sería excelente porque realmente haría de nosotros mejores seres humanos y una mejor convivencia. Excelente. Sí es. Yo estoy aquí con mi tema, tú sabes, yo tengo mis compañeritos de 4 patas, entonces ellos tenían una conversación y tuve que mutear. Me ha encantado el tema de guardar el ego. Y me gustaría saber, Karina, si existen alguna técnica o algún tips para aprender a guardar ese ego, porque tú sabes que hay gente que no se da cuenta a veces que ese ego está en su máxima expresión y que siempre es el que sale a responder cualquier cosa. Claro, por supuesto. De hecho, si no conocemos que tenemos ego, ¿cómo lo vamos a guardar? Normalmente el ser humano... Exacto, entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos en el ego? Normalmente el ser humano no reconoce que tiene ego o que es egocentrista en algún porcentaje. Todos lo somos, ¿eh? Todos tenemos nuestro ego, a veces bien manejado, a veces mal manejado, porque el ego no es malo, sino el manejo del ego es lo malo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo hago un ejercicio maravilloso, yo creo que te lo comenté en alguna ocasión, que lo hago entre los meses de septiembre, octubre, todos los años con mis hijas, que son con las que convivo más, ¿no? Donde yo hago un ejercicio de introspección para conocerme, pero no lo hago yo misma, sino que ella me hace el mío y yo le hago el de ellas. Eso significa, vamos a conocer lo que tú conoces de mí, porque no siempre lo que yo conozco de mí es la realidad. Algo puedo ser yo hacia adentro, algo puedo yo emitir hacia afuera, y podemos ser dos personas diferentes. Por ejemplo, ese ejercicio de introspección nos ayuda a conocer qué tipo de ego tenemos y cómo estamos manejando. Yo le pregunto a mi hija Michelle y a mi hija Naomi, ¿cómo me han visto ustedes en este año, en lo que va del año? ¿Por qué lo hago en septiembre, octubre? Porque me queda noviembre y diciembre para manejarlo, para entenderlo y para comenzar un año diferente, quitando esas cosas que no están bien. Entonces le pregunto, ¿qué has visto tú de mí este año? Por ejemplo, que yo pueda mejorar para el año que viene. Y ahí es donde comienzan ellas a decirme, porque nosotros no somos tan sinceros con nosotros mismos como es el otro. Entonces ahí comienzan ellas a decirme, bueno, yo entiendo, un ejemplo, que tú este año fuiste mejor persona porque este año no te mostraste tan, vamos a decir, tu carácter tan fuerte, a veces tan agresivo. Este año vimos que fuiste... amorosa. Ajá, empiezan a sacar cosas que tú dices, oh, pero yo era así. No te oigo, Amanda. Que digo yo que uno no se da cuenta que estaba actuando así o que eso estaba ahí. Claro, es así. Y entonces, cuando la otra persona, sabiendo que te lo está diciendo, no para que te ofenda, sino porque es un ejercicio de introspección, porque entonces puede suceder que yo empiece y me ponga y digo, y tú me ves así, y termine enojándome. Entonces no sirve de nada hacerlo. Ese ejercicio de introspección, agarramos otra vez ese lápiz, ese papel, y empieza ella a puntualizar ahí cómo fui yo en ese año 2020. Entonces ahí es que entra la tolerancia, porque
es como tú dices, si estamos haciendo un ejercicio de introspección, pues entonces la persona que me está diciendo lo que yo entiendo que debo mejorar o que hice bien, yo tengo que tomarlo como con tranquilidad, entiendo yo. Correcto, es un ejercicio que esa persona está haciendo a tu solicitud y con el único interés de ayudarte a ti. Entonces ahí no cabe las ofensas. Entonces ahí yo te digo, bueno, Amanda, mira, yo este año vi, yo soy tu hermana, ¿verdad? Yo este año vi que tú te portaste de manera muy agresiva con la gente, que explotaste, que fuiste muy egoísta, que solamente pensaste en ti. Tú empiezas a abrir los ojos y a decir, pero ven acá, ¿y cuándo fue que yo... Amanda, deja de estar peleando en los parqueos. Exacto. Este año pasó una situación en la familia donde tu esposo se quedó sin trabajo y tú cambiaste tu actitud con él. Y por ahí empiezas a descubrir las cosas que Amanda hizo este año que tal vez no se dio cuenta. Empezamos a crear tolerancia desde el mismo momento que aceptamos hacer ese ejercicio. Exacto. Es algo muy interesante, pero que debe ser del día a día. Debe ser algo que hagamos costumbre en nuestras vidas. Excelente. Hay una persona, déjame leer el comentario porque me gustó, se llama Zulima Ortega, que ella dice, me encantó la parte de la introspección, porque a mí me pasó que al ver a mi papá con una conducta desagradable, me vi a mí misma y me quedé sorprendida. Sí, a mí me pasa. Hacer el ejercicio nos sirve a todos en el momento de que pasa, porque muchas veces uno no se da cuenta y efectivamente tú ves en el otro, porque el otro te sirve de espejo. Correcto. Correcto, de hecho sí, Zulín, eso es un ejercicio maravilloso, es algo que deberíamos hacerlo de vez en cuando, yo lo hago una vez al año, pero creo que deberíamos hacerlo en repetidas ocasiones, cuando vemos que estamos actuando mal y nos cerramos de los ojos, somos maravillosos para escondernos a nosotros mismos cómo estamos actuando. Entonces es algo que nos hace crecer como personas. No hay nada más importante en un ser humano y es que aprenda a reconocer sus errores. Nos equivocamos 1000 veces y vamos a seguir equivocándonos, pero aprender a reconocer que nos estamos equivocando y enmendarlo es maravilloso. Exacto, eso nos ayuda a crecer. Correcto. Señores, es increíble, el tiempo pasa volando, uno empieza estas entrevistas y cuando viene a ver ya tenemos el tiempo arriba. Vamos a agradecer a nuestra querida Karina. Y con Karina, imagínate. Sí, exacto. No, Karina es una de las entrevistadas que más tela siempre nos da, porque Karina tiene un sinnúmero de cosas que decirnos y siempre aprendemos mucho de estas entrevistas. Por eso en parte del equipo y está junto con nosotros acá muy frecuentemente, sobre todo ahora en estos días de cuarentena, que yo creo que la parte psicológica de las personas está en su máximo esplendor y es bueno que uno tenga herramientas, que vaya aprendiendo herramientas, que las pueda tener a mano para poder salir a camino y salir a flote de esta situación. Karina, gracias por siempre estar disponible para nosotros. Vamos a ver, en los próximos días tendremos otro tema interesante que siempre nos trae para volver a estar acá con nuestros oyentes. Vamos ahora a hacerle unas recomendaciones justamente de estos días de cuarentena, de las cosas que podemos hacer mientras estamos en cuarentena. Una de ellas yo creo que es leer. A través de la lectura nosotros pues nos vamos cultivando nosotros mismos, vamos aprendiendo y entendemos que las cosas son diferentes. No importa el título del libro, no importa lo que usted lea. Yo creo que la lectura siempre nos ayuda a conectarnos un poco de lo que es el día a día que tenemos y nos ayuda sobre todo a cultivar nuestra imaginación. Entonces, en estos días tenemos tiempos de sobra. Tenemos que ver cómo vamos invirtiéndolo en cosas que realmente sean positivas. Yo, por ejemplo, les quiero recomendar este libro. Espero que se vea en cámara. La magia del orden.
La magia del orden de Marie Kondo. Incluso está la serie en Netflix, es súper buena, pero más que nada, cuando tú lees el libro aquí, Marie Kondo te da tips para tú organizarte. Pero no se trata solamente de la organización de la casa, de las gavetas, de tu oficina, de tu espacio físico. Esto te va llevando a un orden interno. Muchas veces queremos tener la casa impecable, todo organizado, pero por dentro tenemos un desorden en esas gavetas emocionales. Sobre todo, como decía, disculpen señores, A los mi, niños. mi hijito de 4 patas. Como decía Karina, el tema de la inteligencia emocional. Entonces, Marie Kondo te va llevando de la mano un tema con otro, porque ella te va diciendo cómo tú debes organizar tus espacios físicos, pero a la vez cómo tú puedes organizar tus gavetas internas. Entonces es una lectura maravillosa porque cuando terminas el libro te das cuenta de que te has podido organizar y sobre todo has organizado tu espacio. Entonces, en estos días de cuarentena, yo creo que es maravilloso que lo puedan leer. Yo lo compré en Jumbo, valga La cuña. cuña, es un libro barato, Además de que Jumbo tiene una mesa ahora mismo que son con una serie de libros a 150 pesos. O sea que creo que es un tiempo que aprovechar. Cuando usted vaya a hacer su compra, usted va a Jumbo, tiene su anuncio, es verdad, pero usted hace su comprita en Jumbo y entonces aprovecha esa mesa donde están los libros a 150 pesos y puede adquirir muchos libros que le van a ayudar a pasar este tiempo de cuarentena. A mí la magia me encantó, porque yo me gusta mucho como tener las cosas organizadas. Creo que ya en otros momentos hemos hablado de estos temas acá en el programa, pero sobre todo me gustó de la manera como Marie Kondo va llevando a uno al orden interno, a revisar esas gavetas internas, a sacar lo que no tenemos que tener y a conectarnos con nuestro ser real. Ahí viene el tema del que hablábamos del ego. Tú te das cuenta cuando estás viviendo desde el ego o cuando realmente estás en sintonía con el universo. Entonces, para mí ha sido un libro muy enriquecedor y muy interesante, así que se los recomiendo a todos. Señores, ha llegado la parte de nuestra segunda entrevista. Hemos querido hacer estos dos bloques. Normalmente ustedes estaban acostumbrados a que teníamos una entrevista, pero como ahora no podemos poner música, no podemos poner anuncios para que no se haga monótono, aunque nuestros invitados nunca dan tiempo a la monotonía, siempre nos falta tiempo. Hemos querido tratar dos temas. Entonces, estuvimos con Karina Salazar sobre la convivencia familiar y de pareja en tiempos de cuarentena, y ahora tenemos como invitado a José García. José García es psicólogo y astrólogo desde hace más de 30 años. Es un de Astrocosmos, la primera escuela de investigación y enseñanza de astrología en Puerto Rico. Fue educado en astrología védica por el maestro, el doctor Krishna Bhatt, y doctor en física, astrofísica y astrología clásica. La astrología védica es la astrología practicada en la India y se remonta a más de 5.000 años. Actualmente, José dicta charlas y seminarios por todo Estados Unidos, América Latina y Puerto Rico, y además realiza consultas astrológicas. Con nuestro vamos a hablar en el día de hoy sobre la posición de la República Dominicana según los astros ante el COVID-19. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno verte, aunque sea así a distancia, ¿verdad? Un abrazo. Igual, igual. Aquí estamos todos guardaditos. Como debe ser. Como debe ser. Nos tenemos que quedar en la casa porque es la única forma de que protejamos la población, ¿verdad? Exacto. Y esta es la importancia. Mira, Amanda, antes de que hablemos específicamente de República Dominicana, yo quiero que enfrentemos, nos acerquemos a este tema de dos formas diferentes. Ok. Viéndolo desde el punto de vista macro, ¿verdad? Y luego lo vamos a ver desde el punto de vista micro. Y luego yo voy a hablar de una tercera, de un tercer elemento que tiene que ver con cada persona. O sea, me refiero a que nosotros nos hemos dado cuenta, Amanda,
de que hay ciertas personas que van a estar propensas a nunca contagiar. Okay. Ciertas características que tienen sus cartas natales. Hay personas que se van a contagiar, incluso pueden contagiarse y casi no darse cuenta de que pasaron por el proceso. Ya tenemos casos de eso acá en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Personas que se van a contagiar y van a estar de gravedad, mas no van a morir. Y personas que sí se pueden contagiar, estar en gravedad y pueden morir. Lo interesante del caso es que eso se ve en una carta natal. ¿Cómo? Y no tan solo se ve en la carta natal, sino que sabemos en dónde la persona se va a contagiar y cuándo se va a contagiar. Pero eso vamos a hablar después, eso no vamos a adelantar la novela. Exacto. Bueno. Sí, porque quiero yo saber. Claro, claro. Bueno, mira, lo primero es lo siguiente. Tenemos que ver esto desde el punto de vista macro. Y para verlo desde el punto de vista macro, también tenemos que verlo desde otros dos puntos de vista. Primero, las epidemias y pandemias son cíclicas. Cada cierto tiempo, la humanidad enfrenta un proceso similar. Y hay estudios realizados y que ahora están saliendo y modernamente están saliendo de cómo se han manifestado las distintas pandemias. De hecho, por los pasados 3.000 años. ¿Por qué? Porque observando los cuerpos, observando los fósiles, observando las momias que se han encontrado en distintas partes del mundo, porque el proceso de momificación no solamente ocurrió en Egipto, se han dado cuenta estudiando los tejidos cuando hubo epidemias que pudieron haber diezmado a la población, además de los relatos históricos que se tienen de esos tiempos, ¿de acuerdo? Así es que esto es un ciclo. Y esto lo traigo, por favor, para que la gente entienda que esto no es ningún castigo de Dios. ¿Estamos claros? Porque, desgraciadamente, la forma en que las personas están encarando este asunto es que esto es un azote sobre la humanidad, este es un castigo de Dios, esto es por la iniquidad de la humanidad, y lo que estamos es sumando dolor al dolor. ¿De acuerdo? Esto es un proceso completamente natural. Segundo, tenemos que verlo como parte del mecanismo de equilibrio de la naturaleza. Cada cierto tiempo, la naturaleza establece mecanismos para controlar los crecimientos poblacionales de sus especies. Y lo que pasa es que se nos olvidan las clases de biología, ¿verdad? Porque en las clases de biología nosotros aprendimos que una de las cosas que Charles Darwin descubrió a través de sus investigaciones en el siglo XIX es que hay una ley que se llama la ley de la selección natural. Y en la ley de la selección natural sobrevive el más fuerte, sobrevive el más inteligente y el más adaptable. Desgraciadamente, uno de los problemas que estamos teniendo es que la gente no está funcionando inteligentemente. La gente no está tomando previsiones, las personas no están siguiendo las recomendaciones de los médicos ni de los científicos, y las personas creen que esto es un juego. Esto no es un juego. En segundo lugar, hay muchas personas que no estaban en sus mejores condiciones físicas, ¿verdad? Así es que no estaban fuertes. Y sabemos que en los Estados Unidos y en el resto del mundo, las personas que murieron o que están muriendo, que representan casi un 3% de la población, son personas que tenían condiciones preexistentes. Pero también hay otro elemento importante, que es el elemento de la flexibilidad o adaptabilidad. Hay personas que le cuesta mucho trabajo flexibilizarse o adaptarse a nuevas situaciones. La gente quiere seguir
quiere seguir en la playa, le encantaría irse a una discoteca. Ahora mismo en los Estados Unidos hay un problema donde están reclamando que los derechos civiles se le están violando porque las personas se le está restringiendo la capacidad de libre acceso. Entonces, esto tenemos que entender que es la segunda ley de la selección natural y que la gente, los que van a sobrevivir a esta pandemia, van a ser los más fuertes, los más inteligentes y los más adaptables. Así es que esto es el segundo elemento. Ahora, basado en la ley de los ciclos, entonces, ¿cuándo terminaría esta pandemia? ¿Ok? Ahora bien, Exacto. en la astrología, el virus está relacionado con uno de los puntos donde ocurren los eclipses, ¿ok? Que nosotros le llamamos en la astrología el nodo del sur o la cola del dragón. Cuando el 22 de abril del año pasado, Amanda y Javier, comenzaron los tránsitos de los nodos de la luna por el eje Géminis-Sagitario, empezaron a manifestarse poco a poco este virus, ¿verdad? Este COVID-19, que comenzó a despuntar fuertemente después del mes de noviembre del año pasado, porque desde noviembre del año pasado ya los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos estaban avisando que ya el virus estaba en los Estados Unidos, y desde diciembre ya las agencias de seguridad de los Estados Unidos le estaban avisando al presidente Trump. Así es que esto comenzó desde antes, pero ese eje de los nodos va a salir el 4 de noviembre del 2020. Así es que, mi querida, nos faltan todavía 7 meses. Wow. Claro, 7 meses. Porque si ustedes se dan cuenta, ahora todavía no se ha controlado las curvas en los Estados Unidos. No se han controlado las curvas en la República Dominicana, en el Ecuador. Eso es terrible lo que está pasando en el Ecuador. En Francia el proceso está comenzando ahora, y mientras otros países se están equilibrando, otros se están comenzando. Y a la que comiencen a quitarse las restricciones de viaje, van a empezar las cosas a moverse. Y recuerden que se ha hablado durante todo este tiempo de los cambios de temperatura y el efecto que puede tener sobre el comportamiento del virus, pero mientras aquí está empezando la primavera, allá está empezando el otoño en el hemisferio sur, y las temperaturas van a cambiar en favor del virus. Así es que no podemos bajar la guardia, ni nos podemos poner a inventar viajes, porque esto va a tomar tiempo. Y el asunto es que la Organización Mundial de la Salud está hablando del mes de agosto del 2021. ¿De acuerdo? Para que todo esto haya pasado, o por lo menos esto se haya controlado bastante. Pero tenemos todavía un aumento en el pico. Tenemos todavía, Amanda y Javier, un aumento en este pico. No podemos bajar la guardia todavía, porque esta situación todavía no está bajo control. Y hay mucha ignorancia todavía. Hay gente en las calles, hay gente saliendo, ¿sabes? Y mientras no se estén respetando las distancias sociales y las cuarentenas, nosotros vamos a parar ese proceso de ascenso. ¿Estamos claros hasta aquí? Así es que en esta primera parte, dos cosas. La primera cosa es un ciclo de la naturaleza que se repite cada cierto tiempo. En segundo lugar, este es el proceso de equilibrio de la naturaleza. Y en tercer lugar, sabemos que si esto es un ciclo, esto tiene un pico a nivel mundial y va a tener una bajada de la cresta a nivel mundial, y sabemos que no va a ser sino hasta después de noviembre del 2020 cuando esta curva va a ir bajando completamente, y nosotros en la astrología decimos que será hasta abril del 2021, y de ahí en adelante podemos comenzar a vivir una vida normal, entendiendo que estos virus no desaparecen. El de la influenza no ha desaparecido, sino que más bien tenemos que nosotros de aquí en adelante
tomar las precauciones cuando esta vacuna aparezca o se desarrolle, pues entonces pues se podrá vacunar a la población, pero mientras tanto tenemos que tomar medidas preventivas. Ahora bien, ¿pero qué pasa? Que todo este proceso ha sido estudiado astrológicamente, ¿verdad? Por una rama de la astrología que se llama la astrología mundana o política, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay astrólogos que hacen lo que se llaman las cartas de los milenios, ¿de acuerdo? En donde podemos ver el desarrollo social, económico, etcétera, de un milenio. Y una de las cosas interesantes, Amanda, que sabemos, es que este 2020 va a ser el año que le va a dar una vuelta completa a nuestros paradigmas, porque no tan solo nosotros vamos a tener que aprender a vivir de una forma distinta, porque de ahora en adelante nada va a ser igual, sino que la economía del mundo tampoco. Porque ya se estaba hablando desde hace años y nosotros hemos venido diciendo en nuestros pronósticos anuales que hacemos acá en Puerto Rico, que cuando llegara diciembre del 2020 iba a comenzar una crisis a nivel mundial que va a durar hasta el 2023. Así es que ya después del 2023, la economía del mundo va a empezar un proceso de recuperación gradual que vamos a ver mucho más claro después del 2025. Así es que voy otra vez. Así es que hay un proceso que se va a dar por la conjunción Júpiter-Saturno que va a ocurrir, curiosamente, en el signo de Capricornio, encima del ascendente de República Dominicana. ¿Cómo? Así es que, claro, ahí vamos, porque lo que pasa es que cada país tiene su carta natal. Y entonces nosotros estamos utilizando la del 1844, la Carta de la Independencia del 1844, pero hay una teoría en la astrología que dice que cada vez que el país cumple 144 años, hay que hacer una carta nueva. Creo que Amanda se cayó ¿Tú me estás escuchando? Sí, yo estoy escuchando. Chévere. Bueno, entonces, así es que en ese nuevo horóscopo de República Dominicana, el ascendente está en Capricornio, ¿de acuerdo? Así es que esa conjunción Júpiter-Saturno va a estar ocurriendo en Capricornio porque el Sol de República Dominicana se encuentra en Acuario, porque esto es lo interesante. Miren qué interesante. En la carta del 27 de febrero del 1844 tenemos un ascendente en Libra y tenemos el Sol en Acuario. Así es que esto es bien interesante porque ese ascendente en Libra es lo que caracteriza a la República Dominicana como un país que se ha destacado por la música, por la belleza. Los grandes músicos dominicanos le han dado nombre a Dominicana, tanto los bachateros como los merengueros, como los músicos, como en el arte, como en el caso del diseño, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar ahorita un poquito. Pero la teoría dice que a los 144 años de la fundación de un país se debe de hacer una nueva carta natal. Y esa nueva carta de la República Dominicana sería para el 1 de marzo del 1988, o sea, 144 años después de la fundación, a las 5:15 con 18 minutos de la mañana, que fue el momento en que el Sol regresó a la posición que tenía el día de la independencia. Y eso marca el ciclo nuevo. Ajá, ¿qué me ibas a preguntar? Sí, te iba a preguntar sobre la carta natal. O sea, la carta natal, como tú decías anteriormente,
se reconstruye solo? ¿Cómo se hace eso? Para los que no entendemos mucho de... Claro, mira, la carta natal no es otra cosa que un instrumento que refleja la posición que tenían los planetas en el sistema solar con respecto a la Tierra, ¿verdad? La carta natal se calcula utilizando una fecha, una hora y el lugar de nacimiento de la persona o el lugar donde el evento que estamos estudiando ocurre, ¿de acuerdo? Pues en este caso estamos estudiando un evento que fue la independencia de un país, ¿ok? Así es que eso tiene específicamente una fecha, una hora y un lugar. Y eso nos va a permitir estudiar los ciclos de ese evento, que en este momento es la independencia de un país. Pero en el caso de una persona, pues estudiamos el momento de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Bueno, ahora bien, lo interesante del caso, que lo que estábamos hablando, es que el 21 de diciembre, Júpiter y Saturno van a entrar en una conjunción. Esa conjunción va a coincidir con un eclipse, porque una de las cosas interesantes de este año astrológico es que vamos a tener 6 eclipses. Y esos eclipses, ¿verdad? Ya pasó uno que fue el 10 de enero, otro que va a ser el 5 de junio, que eso es un eclipse lunar. Vamos a tener otro el 21 de junio, que eso va a ser un eclipse solar. Luego vamos a tener otro el 5 de julio, que va a ser un eclipse lunar. Luego el 30 de noviembre, que va a ser un eclipse lunar. Y otro el 14 de diciembre. Así es que el eclipse total del 14 de diciembre, que ese eclipse va a ser visible en Sudamérica, va a coincidir con esa conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, y por eso es que los astrólogos que estudian los ciclos económicos dicen que a partir de ese momento nosotros vamos a tener el comienzo de esta crisis económica que va a durar 3 años hasta el 2023. Ahora, ¿qué es lo que va a generar esta crisis, hermano? Lo que va a generar es un replanteamiento del capitalismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el crecimiento del capitalismo ha llegado a su extremo, en donde la riqueza se ha ido concentrando cada vez más en un % más bajo de la población, pero aumentando los niveles de pobreza en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la actitud de ave de rapiña, o sea, rapiñosa, que tienen muchos de estos grandes poderes económicos, pero también la desigualdad social, pero al mismo tiempo esta misma actitud de desconsideración y de falta de conciencia de este capitalismo extremo ha generado 27 enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. Oh, qué interesante. 27 enfermedades generadas por la contaminación ambiental, más el efecto que ha tenido sobre el ambiente, tanto en los océanos como en la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que como consecuencia de haber caído en este extremo, otro de los ciclos son los ciclos económicos. Así es que va a haber en este momento un replanteamiento, como diríamos en buen español, un reseteo de la economía del mundo. Así es que cuando dicen los astrólogos que estudian los ciclos económicos del mundo, que cuando salgamos en el 2023, la estructura económica del mundo no va a ser igual. Pero otros astrólogos dicen que las potencias, lo que en este momento fueron las grandes potencias, como en los Estados Unidos, China, etcétera, etcétera, van a pasar a otro nivel y otras economías emergentes van a comenzar a tomar los lugares que tuvieron estas economías. Fíjate que Estados Unidos, que en este momento el presidente Trump, él tenía su caballo de pelea, que era la economía del país. La condición del COVID ha tumbado la economía, no tan solo de ahí, sino del mundo entero. ¿De acuerdo? Así es que cuando salgamos de esta pandemia, se habrá replanteado la economía del mundo, la gente habrá tomado más conciencia que tiene que tener más cuidado con su salud y automáticamente habrá cambiado nuestra visión. Es decir, que para la República Dominicana es un tiempo de oportunidades, entonces. Claro, porque fíjate que una de las cosas interesantes es que en este momento las mentes creativas son las que están sacando ventaja de este asunto.
¿De acuerdo? Son las que están sacando ventaja. Recuérdate que en las grandes tragedias, las mentes brillantes inventan negocios nuevos, servicios nuevos y cosas nuevas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Saturno transita por encima del horóscopo de un país, como está pasando ahora mismo por encima de República Dominicana, una de las cosas que produce y una de las cosas que tenemos que estar pendientes, recuérdate que en la medida en que este proceso de la pandemia ha aumentado, ha habido muchos cierres de negocio, ¿de acuerdo? Sí. Al haber un cierre de negocio, comienzan entonces a aumentar la tasa de desempleo, que es lo que está pasando en los Estados Unidos. El tránsito de Saturno, que va a durar hasta el 12 de febrero del 2023, lo que las autoridades dominicanas tienen que estar pendientes es de cómo van a incentivar la economía ante la posibilidad de que negocios tengan que cerrar, que eran fuentes de ingresos para la población. Ok, claro. Sí. O sea, un replanteo del modelo económico nacional. Claro, así es. Ahora, mira qué interesante, regresando a República Dominicana, en la carta de los 144 años, Venus y Júpiter están en la casa cuarta del horóscopo. Y fíjate que el periodo de Venus, que es de 20 años, que comenzó en el 2004, ha convertido a República Dominicana en el destino turístico, uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe, sino del mundo, donde se está recibiendo constantemente gente. Claro, el COVID ha parado este proceso, pero este periodo dura hasta el 2024. Y fíjate que una de las cosas interesantes es que no tan solo el turismo de afuera, sino el turismo interno, porque Venus está en la casa cuarta del horóscopo de República Dominicana, que tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con la industria del arte, tiene que ver con la industria de la belleza, etcétera. Y Júpiter está en la casa cuarta del horóscopo protegiendo a República Dominicana. Una de las cosas, Amanda, que hemos visto en Puerto Rico, después de los terremotos y después de todo lo que ha pasado, que la presencia de Júpiter en la casa cuarta del horóscopo es un elemento de protección. Y Venus en la casa cuarta de República Dominicana es un ejemplo de protección. Pero Venus son las mujeres y le toca a las mujeres del país, Amanda, a sacar la voz de alerta, a defender a sus hijos de este proceso. El secreto está en las mujeres, sobre todo en las mujeres que están en las esferas políticas. ¿De acuerdo? Las mujeres que están en las esferas políticas. Amanda. Nuestra vicepresidenta ahí jugando. Amanda, comentarios, gritos, alaridos. Entonces. No, decía yo que nuestra vicepresidenta entonces juega un papel primordial ahí. Claro, porque lo que pasa es que la casa décima del horóscopo del país, Amanda, de este horóscopo de los 144 está representado por el planeta Venus. Así es que esto es sumamente importante ahora. Ahora, en ese ciclo de 20 años del ciclo de Venus que hemos estado hablando, el 24 de septiembre del 2017 empezó un periodo de Saturno en la casa 12 del horóscopo. Y fíjate, Amanda y compañía, que uno de los problemas, la casa 12, son los penales y las cárceles, que eso ha sido un problema en República Dominicana, ¿de acuerdo? Sí. Pero también la casa 12 tiene que ver con los servicios hospitalarios, que es otro problema en República Dominicana. Sí. Así que por los pasados 2 años, ese ha sido un elemento crítico en los confinamientos en las prisiones, el problema de las cuestiones hospitalarias, los procesos de la escasez de los materiales en las instituciones hospitalarias. Así es que esto es importante porque esto es lo que ha marcado en cierta medida los ciclos de este país. Pero recuerden que estamos protegidos, Puerto Rico por allá, protegido por Júpiter aquí, y ustedes protegidos por Venus en la casa cuarta del horóscopo, que es lo que ha permitido y es lo que va a permitir que no haya un impacto tan grande de esta situación en República Dominicana, pero tenemos que ser prudentes, muy prudentes, ¿de acuerdo? Bueno, pregunta. Eso te iba a decir, José, cuando tú hablas de que estamos protegidos, te iba a preguntar eso mismo, cuando tú hablas de que estamos protegidos... Te está cortando, te está cortando, Amanda, otra vez, repite. Ok, aquí estoy. Te decía, cuando tú hablas de que la República Dominicana está protegida por Venus en su casa 4, ¿quiere decir esto que a pesar de que tenemos que seguir tomando las medidas ya implementadas por el gobierno, que tenemos que seguir cuidándonos,
pero que quizás para nosotros no va a ser tan fuerte el COVID-19 como para España, para Italia, para los... Exacto, mira, déjame explicarte. No te... Te estás cortando como quiera, pero te escuché. Mira, lo que pasa es lo siguiente, en el horóscopo de un país, la casa cuarta es dos cosas. Es la educación, la casa que tiene que ver con la educación, pero la casa cuarta también tiene que ver con el hogar. Entonces, el secreto aquí va a ser, y Amanda y Javier, ustedes que están en los medios, hay que convencer, hay que ir a las poblaciones para que las amas de casas entiendan que es la educación lo que nos va a ayudar. O sea, la educación de los niños, la educación de los jóvenes y la protección en el hogar. ¿Y qué es la protección en el hogar? Pues miren, si salen a la calle, si las personas salen a la calle cuando vengan, aparte de estar protegidos con los guantes, con las máscaras, pues cuando regresen a la casa, pues miren, vamos a bañarnos, vamos a lavarnos las manos, vamos a echar la ropa al cesto de la ropa sucia para tomar las precauciones, porque es la casa cuarta, es la casa de lo que está pasando en el hogar, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, seguir los protocolos en la casa, y tenemos que trabajar con las poblaciones en la casa cuarta, que es donde está la protección. Lo que pasa, Amanda, para contestar tu pregunta, el fundador de la astrología védica, que se llamó Parashara decía que si Venus y Júpiter están en un ángulo de una carta natal, así como el Sol es capaz de eliminar las tinieblas, esos planetas disipan el mal. Entonces, otra vez, Venus representa la figura de la mujer. En este momento la figura de la mujer es importante en el país. Exacto. Y en segundo lugar, Júpiter. Júpiter no tan solo tiene que ver con los legisladores del país, pero Júpiter también tiene que ver con las instituciones religiosas que deberían darnos la mano en este momento. ¿Por qué? Porque ellos tienen arraigo en la población. Sabemos que República Dominicana es un país fundamentalmente católico. Sabemos que la Iglesia Católica tiene mucha fuerza, pero los otros grupos cristianos que operan en la isla también deberían de ayudar a crear conciencia en la población para que podamos evitar el contagio a través de seguir los protocolos que han sido establecidos por los médicos y por los científicos que están dando opinión a este respecto. Entonces, escuchándote decir eso, José, escuchándote decir eso me da mucha tranquilidad, porque dentro de las medidas que se están tomando, el gobierno desde un inicio empezó a trabajar de la mano de las iglesias, no importa el credo, y de hecho, las ayudas que hace el plan social están llegando a través de las iglesias. Júpiter, ese es el efecto de Júpiter, hermana. Ese es el efecto de Júpiter. Ajá. Eso me da tranquilidad, porque quiere decir que desde el gobierno se está manejando la crisis adecuadamente, sin saber nada de esto de la astrología. Sí, se tomaron en cuenta, justamente como tú decías, que este es un país muy religioso y todas las religiones, todos los grupos tienen identificados a sus feligreses. Entonces era un poco más fácil llegar a todo el que lo necesitaba. Entonces eso me da mucha tranquilidad. Exacto. Y fíjate, como yo sin saber eso, la carta lo refleja. Sí. Exactamente. El horóscopo del país lo refleja, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que es sumamente importante son, número uno, la disposición de las aguas negras y las aguas utilizadas o aguas de desecho. Eso es sumamente importante porque se hicieron estudios en otras partes del mundo y se descubrió que las aguas que se desechan tenían el virus incluido. Así es que aquí la compañía del agua, porque la casa cuarta tiene que ver con los recursos acuíferos. Hay que proteger los recursos acuíferos del país. Como también es importante, la casa cuarta es lo que tiene que ver con la educación. Tenemos que proteger a los estudiantes. Y hay un elemento importante que pasó en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es un país de primer orden y del primer mundo. Y es que muchos niños, ahora se descubrió en Estados Unidos los niveles de pobreza que hay, ¿verdad? Muchos niños, si no van a la escuela, no comen. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las cosas que tenemos que cuidar, porque la casa cuarta es la casa que tiene que ver con la educación, que nuestros niños estén bien alimentados, que nuestros niños estén bien orientados de cómo se van a relacionar,
¿de acuerdo? Para que no haya contagio, porque si en la casa de uno de estos niños hay contagio, entonces los niños lo pueden transmitir, porque a pesar de que los niños se están contagiando, pero la tasa de contagio en los niños es menor. Y entonces un niño puede ser portador sin darse cuenta y entonces infectar a adultos o a personas mayores, que son las personas que se encuentran más vulnerables. Vulnerable. Una pregunta, José. Bueno, me da también mucha tranquilidad el tema de los niños, porque también se tomó en cuenta los niños que reciben asistencia en las escuelas con lo del desayuno, comida y meriendas. Entonces, eso también se ha tenido en cuenta. José, tú sabes que nuestras elecciones eran en mayo, pero ahora fueron las 5 de julio. ¿Realmente, Julio, estaremos listos para poder salir de manera... Definitivamente no. Mira, no. O sea, en este momento las grandes conglomeraciones de personas son peligrosas, porque ahí el asunto es que más del 70% de las personas que están transmitiendo el virus son personas que no están sintomáticas, que no tienen síntomas, son asintomáticas y están transmitiendo. Entonces, fíjate que lo que está pasando en otros países del mundo es que muchas pruebas estaban dando falsos negativos, ¿de acuerdo? Que eran personas que realmente estaban contagiadas. Y recuérdate que no hemos tenido la posibilidad en muchos países del mundo de hacerle la prueba a un % significativo de la población. No sabemos cuántas personas están contagiadas. O sea, tratar o intentar llevar a cabo un proceso de sufragio electoral durante el periodo de julio es riesgoso. Hasta tanto no se tenga un muestreo de la población significativo y entonces pues podamos saber que la curva bajó y que no hay riesgo y tomando las precauciones pertinentes. Pero yo entiendo que sería prematuro, sería muy prematuro tratar de intentar algo porque estamos escasamente a 3 meses y todavía no sabemos cómo está comportándose la curva en República Dominicana, así como tampoco sabemos cómo se está comportando la curva aquí en Puerto Rico, ¿de acuerdo? Exacto, entonces diríamos que habría que ir según el comportamiento que lleve el virus en estos meses que vienen, entonces tendríamos que ir tomando en cuenta quizás una nueva para estas elecciones. Eso es así. Entonces yo pienso que se está trabajando en República Dominicana con mucha prudencia. Deberíamos de tener esto. Recuerden una cosa, esto es un proceso muy difícil y muy serio. Y es la población, o sea, un % importante de la población lo que está en juego. Y hay un elemento importante, escucha esto. En la carta del 1 de marzo del 2020, o sea, que refleja el año civil o el año astrológico de República Dominicana, el punto donde ocurren los eclipses está en la casa 8 del horóscopo, lo cual implica que un error de cálculo de parte del gobierno o una postura apresurada de parte del gobierno puede causarle la muerte a una cantidad importante de la población. ¿Estamos claros? Hasta este momento lo estamos haciendo bien, pero un error de cálculo, la cola del dragón también significa cálculos, ¿de acuerdo? Errores en el cálculo. Entonces, un error de cálculo apresurado en este momento es más importante la vida del pueblo que el llenar, asumir o cambiar estructuras políticas o administrativas del país. Claro, estoy de acuerdo. Claro, porque es que tenemos que entender que nadie está exento. Entonces, en este momento, en la Carta de República Dominicana del año 2020, si la cola del dragón está en la casa 8, que representa los virus, y la casa 8 representa las muertes masivas en la población, un error de parte del gobierno, una presión de parte de líderes políticos del país, ¿de acuerdo? Puede ser una tragedia para República Dominicana. Mejor vamos a quedarnos quietecitos y cuando tengamos el insumo de los médicos del país, de los científicos del país, de los epidemiólogos del país, entonces que el gobierno tome esa decisión. Exacto, bueno, eso te iba a decir, es una decisión en conjunto, no del gobierno, sino de la Junta Central, pero debe ser apoyada por los nacional. Y de hecho hemos sentido mucha presión por parte de la oposición. El gobierno, de hecho, un momento, en primera instancia, su postura ha sido apoyar a la Junta.
y dijo desde un principio, lo han dicho todos sus funcionarios, nosotros no estamos en política, nosotros estamos en salvar al dominicano, a los dominicanos. Eso es así, eso es así. Gente de la oposición que sí están apostando a que deben hacerse estas elecciones y que el gobierno está utilizando el COVID-19 para perpetuarse en el poder, lo cual es una locura porque nuestra constitución es muy clara en lo que hay que hacer. Si ha llegado el 16 de agosto de este año no puede haber elecciones, la constitución habla sumamente claro lo que hay que hacer. Entonces, teniendo en cuenta, José, la carta astral de... Perdón, Javier. No habría un vacío institucional el 16 de agosto, porque la Constitución establece el mecanismo para esperar después de que tal vez no se pudo hacer elecciones. Sí, lo que la gente tiene que entender, Amanda y Javier, es que esto es una emergencia nacional. Esto no es el capricho de cuestiones políticas, es lo que está pasando en los Estados Unidos, que han tenido que saltar por encima de las banderas políticas, ¿verdad? Y los bandos políticos, porque esto es de lo que se trata, de una emergencia nacional. Yo estaba esta mañana viendo una entrevista que le estaba haciendo una mujer ancla a una de las gobernadoras de uno de los estados de la costa este de los Estados Unidos, y ante una insistencia de ella de hacer un comentario o una crítica política, ella le dijo: en este momento yo tengo las manos llenas de una emergencia nacional. Este momento no es el tiempo de hablar de política. Este es el tiempo de hablar de salvar vidas. Este es el tiempo de tomar medidas extremas para salvarle la vida a miles de personas. Miles de personas. Miren, yo no sé si ustedes han visto los videos del Ecuador, cómo están tirando los cadáveres al mar, porque ya no hay espacio ni lugar y no hay forma de distinguir los cadáveres, gente. Esto no es un juego. Esto es una pandemia. O sea, y la gente no puede jugar con esto. Aquí no hay consideraciones económicas, aquí ni hay consideraciones partidistas. Aquí hay una emergencia nacional y todos tenemos que estar concentrados en salvarle la vida a los hermanos dominicanos y a todos los residentes dominicanos o no dominicanos que residen en la isla. Esa es la prioridad. El resto ya se resolverá. Amanda. Exacto. No, exacto. Dime, José. No, así es que esto es importante porque la carta del año es peligrosa si no se toman medidas, si no se toman medidas. Ok. Estás ahí, Amanda. Pero hasta ahora las que se han ido tomando van de la mano. Si tú te das cuenta, lo que la carta natal del país, en este momento lo que la carta natal del país, Amanda, ha reflejado es lo que precisamente el gobierno ha hecho. Lo que hemos estado hablando hasta este momento es precisamente lo que el gobierno ha hecho. Así es que el gobierno está a tono, específicamente a tono con lo que ha sido la presencia de Venus en la casa cuarta, la presencia de Júpiter en la casa cuarta, lo que está protegiendo el país. Curiosamente, fíjate que estuvimos hablando del rol que tienen, el papel que tienen las instituciones religiosas. Hemos estado hablando del papel que se hace en la protección de los hijos y cómo la carta se ha estado pareando, ¿verdad? Y yo te agradezco en el alma, Amanda, y a ti, a Javier, que me hayan dado este espacio, porque muchas personas, la visión que tienen de la astrología es que esto es abracadabra, pata de cabra, ¿verdad? Sí. De acuerdo, o sea, que esto es... ¿no? Pero yo pienso que ustedes han visto, ¿verdad? Que hemos podido demostrarle a la gente que no tienen este tipo de contacto que tal vez tú tienes, Amanda, y que Javier tiene sobre estas disciplinas, que esto no es una bola de cristal, ni yo estoy tirando las cartas, sino que esto es un proceso que está basado en cálculo científico, está basado en estadística, en observaciones de procedimientos históricos, que esto tiene que ver con la traducción de una serie de posiciones planetarias y ver los efectos que tiene sobre la población, y que lo importante es cómo esto nos permite prevenir, porque toda persona que conoce el comportamiento de ciclos puede anticipar su comportamiento. O sea que sería bueno que a nivel, no solamente de manera personal, como muchas utilizan la astrología, sería bueno quizás que los diferentes gobiernos en el mundo empiecen, y me imagino que hay muchos ya que lo usan, José. Bueno, mira, yo durante estos 45 años que yo llevo en la astrología, ¿verdad? Y los 35 años que llevo haciendo astrología profesional, pues yo he sido astrólogo de presidentes de América Latina,
de gobernadores de América Latina, etcétera, etcétera. Incluso aquí en mi país, ¿verdad? Pues he estado detrás de procesos políticos, ¿verdad? Porque nosotros en el año 1988 aproximadamente creamos un equipo de investigación de la astrología política con personas dentro del gobierno de aquí que se dieron cuenta de la seriedad de esta disciplina. Y es la razón por la cual Amanda y Javier, todos los reyes en la antigüedad tenían astrólogos, ¿verdad? Y se guiaban por la astrología. Así es que esto, pues obviamente así es. Hay gente que se guían como consecuencia de la experiencia que han tenido y el éxito que han tenido, pero definitivamente, mira, en países latinoamericanos donde hoy por hoy hay situaciones críticas, astrólogos, y yo estuve trabajando en esa época con astrólogos locales de esos países, cómo se le anticiparon a muchos de estos gobernantes los procesos que están viviendo hoy en día, pero en ese momento, pues muchos de ellos no lo veían, después sufrieron las consecuencias, ¿verdad? José, y una pregunta. Tú decías en principio, al inicio, que estábamos como en acuario. No sé si era la palabra correcta que utilizo, pero que había como un ascendente en acuario. Obviamente, yo digo, bueno, yo soy acuariano. ¿Qué te hace pensar a nosotros, que no tenemos ese conocimiento, que eso va a influir o negativo o positivamente? No, lo que decía es que el sol de República Dominicana está en acuario, a pesar de haber hecho su independencia, a pesar de que hizo su independencia en febrero del 1844, el 27 de febrero de 1844. Porque lo que pasa es que la astrología védica utiliza la posición real de los planetas, lo que se llama astrología sideral, mientras que la astrología tropical utiliza un zodiaco fijo. Así es que Acuario empieza para nosotros el 15 de febrero. Así es que República Dominicana es acuariano. Curiosamente, Puerto Rico es librano. Y los dos se encuentran en el mismo elemento, por eso es la relación tan estrecha que hay entre Puerto Rico y República Dominicana, ¿verdad? Porque son los signos que pertenecen a los signos de aire. Pero en la carta natal de República Dominicana original del 27 de febrero del 1844, el ascendente es Libra. En el caso de Puerto Rico, el ascendente Sagitario, también tienen amistad. Por eso es que nuestras relaciones son de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía al principio del programa que se puede ver por el horóscopo de una persona si la persona nunca va a ser contagiado, si la persona va a ser contagiado pero no va a tener sintomatología, si la persona va a tener sintomatología y va a estar en un estado de gravedad, o si la persona va a estar en un estado de gravedad y puede fallecer. Así es que eso se vería a través de la carta natal, porque tiene que haber en el caso del COVID-19, a través del COVID-19, oye esto, en donde es una condición que afecta al sistema respiratorio, porque distintos viruses afectan distintos sistemas, ¿verdad? Hay viruses que atacan el sistema digestivo, otros el sistema nervioso, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que en el caso del COVID-19, donde básicamente es una mutación del coronavirus que afecta el sistema respiratorio, entonces tiene que haber una relación entre Mercurio, que rige el sistema respiratorio, y la cola del dragón, el nodo del sur, que representa los virus. En los horóscopos donde esos dos planetas están juntos, aun cuando el nodo del sur no es un planeta, es una posición matemática, a menos de 5 grados de distancia, sabemos que la persona está expuesto. Entonces, lo interesante del caso es que los horóscopos tienen protección. Así como República Dominicana está teniendo protección, de la misma manera hay personas que tienen protección. Amanda y Javier, en estos días, una de mis clientas de Nueva York, cayó enferma, no se había hecho la prueba todavía. A través de la carta yo le dije, mira, tú estás positiva, estaba positiva. La llevan a un hospital en Long Island, está en un cuarto semi-privado, y yo por la carta le dije, mira, tú no te vas a morir, no te preocupes, la muerte no te va a tocar. La mujer que estaba al lado murió y ella está en su casa. Wow. Señor. Sí, José.
Entonces, otras personas que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, en República Dominicana, que son mis clientes, que cayeron. De hecho, una persona en República Dominicana comprometida con una condición de diabetes, con una condición de riñón. No te preocupes, tú estás positiva, pero no va a pasar nada. Su casa, y es una persona mayor, o sea, está dentro del perfil de alto riesgo, pero está protegida en su horóscopo. Así es que esa persona está en su casa. Entonces, pero hay personas que están sumamente en estado riesgoso porque se da en las condiciones astrológicas de que la persona puede morir. Entonces, a estas personas, en sus lecturas, yo les digo, mira, de tal fecha a tal fecha, ni se te ocurra, porque es vulnerable. Entonces, se puede saber, Amanda y Javier, si se van a contagiar en el trabajo, si se van a contagiar porque alguien llegó a la casa, si se va a contagiar porque lo contagió la pareja, si se va a contagiar por lo que lo contagió un amigo. ¿De acuerdo? Se puede saber por las distintas posiciones de los planetas en las distintas casas. Excelente. José, se nos ha terminado el tiempo, pero antes de irnos es bueno que digas acá dónde nuestros oyentes te pueden contactar, porque yo sé que mucha gente te va a estar llamando para hacerse su carta, para saber si le da el COVID-19. Bueno, mira, pueden comunicarse con Sonia, con mi esposa Sonia, a su teléfono. Lo pueden hacer obviamente por WhatsApp, ¿verdad? El teléfono es 917-391-4403 y voy a repetir 917-391-4403. En mi página de Facebook oficial, José N. García, están todos los teléfonos, repito, José N. García, y estamos haciendo consultas por Skype, por FaceTime, por videollamada de WhatsApp. Así es porque mi oficina está cerrada aquí en Nueva York y en los distintos lugares donde nosotros trabajamos, pero no hay límites. Ahora con la tecnología, pues no hay límites. Así es que José N. García, mi página de Facebook, se pueden suscribir. Ahí están todos los teléfonos y todas las formas donde se puede. Y mi equipo de trabajo, Joel Antonio, inmediatamente les contesta a ustedes y les da todas las direcciones donde ustedes pueden acudir para que nosotros podamos chequear su horóscopo y anticipar cualquier situación.